Buenas tardes a todos, queridos compañeros, distinguido público. Muchas gracias, señor presidente, por haberme encomendado la presentación del profesor Juan Miguel Rodríguez Gómez. En primer lugar, deseo expresarle mi agradecimiento por haber aceptado la invitación que le ha hecho la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España para dictar esta conferencia. Es para mí un gran honor poder narrar el currículum tan brillante que se ha forjado el profesor durante su vida académica. Espero haber acertado en el resumen que he redactado, centrándome sobre todo en los aspectos relacionados con el tema de su conferencia. El profesor Rodríguez Gómez cursó sus estudios veterinarios en la UCM, licenciándose en 1987, y en esta universidad defendió en 1991 su tesis doctoral, dirigida por los profesores Hernández Curza y Sanz Pérez, en un tema pionero en aquellos años relativo al antagonismo entre bacterias lácticas y otros microorganismos de interés alimentario. Se le concedió el premio extraordinario del doctorado. Después, asesorado por sus supervisores, solicitó una ayuda para hacer una estancia corta de 3 meses en el Institute of Food Research de Norwich, donde trabajó en el aislamiento de plasma de bacterias lácticas bajo la supervisión del doctor Gasson. A la postre, sus relaciones con este investigador fueron clave para sus futuras investigaciones, ya que tras esa breve estancia amplió su formación en este instituto durante 2 años y tuvo la oportunidad de codearse con investigadores de primera línea internacional, que le llevaron al primer contacto con el entonces incipiente estudio Cabal sobre la microbiota intestinal. Al regresar a España, se incorporó de nuevo al grupo del profesor Hernández. Sin embargo, no pierde las relaciones con el Instituto de Norwich y realiza múltiples estancias semanales en el periodo 1995-2004. Al obtener la plaza de profesor titular en 1998, creó su propio grupo de investigación dedicado al estudio de la microbiota comensal en periodo perinatal y su aplicación en alimento infantil. Lo que voy a decir ahora, desde mi punto de vista, tiene un gran interés. En 2001 descubrió que la leche humana en condiciones fisiológicas contiene bacterias que juegan un papel clave en la colonización inicial del intestino del lactante. Además, demostró que una buena parte de esa microbiota procede del intestino materno, llegando a la glándula mamaria vía endógena, y notificó a la comunidad científica que en el intestino fetal existe una microbiota prenatal. Estas observaciones desafiaban dogmas ampliamente aceptados y, en consecuencia, fueron controvertidas. Me consta que los censores de los artículos de las revistas a las que envió estos descubrimientos mostraron una actitud totalmente negativa para su publicación, y, perdonen mi expresión, le costó, Dios se ayuda, convencer a evaluadores y editores de tales hallazgos, pero por fin se publicaron en la revista Journal of Pediatrics 2003, Current Microbiology 2005 y Research in Microbiology 2008. Las investigaciones de esta temática han conducido a ampliar o modificar los conocimientos sobre la maternidad en su fase de embarazo, parto y lactancia, y a poner en valor la importancia de la microbiota en la salud. Entre los avances cabe destacar el aislamiento de bacterias con un elevado potencial probiótico, que han resultado ser tremendamente efectivas frente a muy distintas afecciones. Probablemente el punto de partida es la demostración de la actividad terapéutica de cepas seleccionadas frente a mastitis de mujeres lactantes, poniendo de manifiesto que estos probióticos son excelente alternativa al uso de antibióticos en estos casos. De hecho, no era infrecuente verla acompañado de madres que sufrían mastitis con sus hijos recién nacidos en las dependencias del departamento. A estas madres, con una paciencia y dedicación infinita, les explicaba el origen de su dolencia y les aconsejaba administrarle tales probióticos. Además, su actividad investigadora no se ha centrado solo en la especie humana, sino que también ha abordado el estudio de la microbiota en múltiples especies animales, como los cerdos, los gatos, los perros, los ciervos, vacas, etc. Ahora me referiré resumidamente a los aspectos más destacados de su currículum. Accedió a catedrático en 2015 y se le han concedido todos los tramos de investigación y docencia que ha solicitado. El grupo de investigación que dirige goza de la calificación de grado A de excelencia. Ha publicado 2 centenares de artículos en revistas internacionales de prestigio, la mayoría con factores de impacto de entre 5 y 16. Su índice H es 44,
lo que supera con creces la categoría de excelencia. Ha codirigido 17 tesis doctorales, 10 con mención honorífica de doctorado europeo y 6 con premio extraordinario de doctorado. En cuanto a la docencia, cabe decir que desde que ingresó en la universidad se ha encargado de las enseñanzas que le ha correspondido según el programa elaborado por el departamento. En esta tarea también ha destacado habiendo obtenido el premio UCM a la excelencia docente y sin duda es uno de los profesores más apreciados de la facultad, por los alumnos, por los profesores, entre los que me encuentro, y por el personal PAS. Aparte, ha participado en numerosos cursos de otras universidades y extrauniversitarios. Es autor único de 5 libros completos, 4 sobre probiótico, lactancia y salud, y el restante sobre la sal y las salinas de Naval, el oro blanco de Sotomontano, una de sus comarcas preferidas, que visita durante su tiempo libre y de la que nunca se cansa de hablar. Asimismo, es coautor de una cuarentena de capítulos de libros nacionales y extranjeros. Otro aspecto importante es el que a continuación voy a comentar. Ha registrado 10 patentes, 2 españolas, una en Estados Unidos y el resto de extensión internacional, todas transferidas y en explotación. Esto es una cosa que no es bastante, no es muy normal. Ha dirigido o participado casi en medio centenar de proyectos de I+D+I financiados por entidades españolas, el CICID, INIA, Comunidad de Madrid, Ministerio de Economía, europeas, de la Comisión Europea, Reino Unido, Eslovenia y Holanda, y de terceros países como Estados Unidos y Australia. Incluso le han concedido en 1920 2 proyectos sobre el SARS-CoV-2, uno del Ministerio de Ciencia e Innovación y el otro de Australia, en el que participan las universidades de Western de Australia, la estatal de Idaho y la UCM, que es representada por su grupo. En el capítulo de contratos con empresa cabe citar lo suscrito con Puleva Biotech, con la que mantuvo relaciones de I+D+I desde 1999 a 2011, Affinity, Tecnotos, Danone Netherlands, Grupo Dammel, Casenfleet, Leyleman de Canadá y el Grupo Lactalis de Francia. En varias de estas es o ha sido asesor científico. Su prestigio internacional ha conducido a que sea invitado a dictar conferencias, ponencias por todo el globo, de norte a sur, desde Canadá y Finlandia hasta Australia y Sudáfrica, y Chile, y desde este a oeste, desde el lejano este, en Japón y China, hasta el extremo oeste de Estados Unidos. Durante el periodo 2007-2013 estuvo integrado en un macroproyecto del programa Consolider Ingenio. Los conocimientos previos y los adquiridos en este proyecto le inclinaron a fundar en 2011, junto a la doctora Leónides Fernández y el doctor Odón Sobrino, y la participación de la UCM en la spin-off Provisearch, Sociedad Limitada, la cual se mantuvo activa hasta 2016, cuando fue vendida al grupo biotecnológico Zenda. Desde su creación, esta spin-off proporcionó empleo a 9 doctores, 7 graduados y 2 técnicos de FP de grado superior. En fin, es un currículum brillante de los que da gusto hablar de él. Pero antes de terminar, me voy a referir a su aspecto humano. No puedo dejar de relatar sus aficiones extrauniversitarias. Le gusta todo lo que tiene que ver con la montaña, muy especialmente la del Pirineo aragonés, y varias veces le he oído decir que es el destino que elegiría tras su jubilación. Le entusiasta el arte rupestre, el megalitismo y la escultura prehistórica. Le encanta también el prerrománico y románico que frecuentemente recorre en sus escapadas oscenses y todo lo relacionado con la alfarería. Le gustan esas cosas, según él, por su sencillez y belleza, y en contraste no es, por ejemplo, un gran aficionado al barroco. Y sencillez es también un término que le define a él perfectamente. Finalmente, me atrevo a decirles que estamos ante un científico de gran altura, con un currículum realmente envidiable y con una excelente calidad humana, pues siempre tiene tiempo para escuchar y ayudar, dentro de sus posibilidades, que son muchas, a que se lo pide. Termino felicitando a su grupo por el trabajo que han realizado, empezando por él como coordinador, seguido de Leo, Esther, Susana Langa, Rocío, Belén, Susana Manzana y otros integrantes del grupo que no recuerdo o no conozco. Les dejo, pues, en compañía del profesor Rodríguez Gómez, que nos va a disertar sobre un tema relacionado con el fenómeno fisiológico que él descubrió acerca de la transmisión endógena de la microbiota intestinal de la madre al hijo. Profesor Rodríguez Gómez, tiene usted la palabra. Querido amigo, Juan Miguel, cuando gustes. Muchísimas gracias, profesor Ordóñez.
Realmente, después de la presentación, ya voy a tener pocas cosas que ocultar a la gente. Yo le agradezco mucho sus palabras. Obviamente también quería agradecer al presidente de la academia y a los distinguidos académicos y académicas por la invitación a participar en sus actividades. A continuación, voy a abrir la presentación. ¿Se ve bien? Perfecto, se ve genial. Vale, muchas gracias. Bueno, pues el título de la presentación es, como ya ha comentado el profesor Ordóñez y también el profesor Anadón, la adquisición de la microbiota intestinal en la transmisión madre-hijo. Esta conferencia la he estructurado de esta manera. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción en donde quisiera convencerles de cuál puede ser la importancia de este tema de investigación. Posteriormente hablaré de las principales vías de transmisión durante el embarazo, que sigue siendo un aspecto controvertido y aquí lo ven entre interrogantes, el nacimiento, la lactancia, y finalmente acabaré hablando del origen de las bacterias que se encuentran en la leche humana. Bueno, como sabemos, todos somos Homo sapiens. Desde un punto de vista geológico, pues hace muy poquito que estamos sobre la Tierra. En cualquier caso, de los Homo sapiens, muy poquitos en la actualidad siguen viviendo como vivían nuestros primeros antecesores, con una forma de vida como cazadores-recolectores, aquellos que están en zonas en las que son bastante inhóspitas y que los cultivos y el ganado, pues obviamente no pueden prosperar demasiado bien. Sin embargo, la mayor parte de nosotros hemos atravesado, nuestros antecesores atravesaron todo lo que se conoció como la revolución neolítica. De esta revolución hasta el día de hoy, con ciertas dificultades, han persistido algunas comunidades rurales ligeramente, digamos, separadas del mundo urbano, pero todos los que estamos aquí posiblemente pues somos hijos un poco de la revolución industrial, del proceso de industrialización y especialmente del gran proceso de urbanización que se vivió desde finales del siglo XVIII en adelante y que se ha intensificado notablemente pues, desde los años 50 hasta nuestros días. Si representáramos, digamos, una gráfica durante todo este tiempo, de una forma obviamente muy general, cómo ha ido evolucionando la tasa de enfermedades infecciosas, pues veríamos que durante este periodo, el neolítico, pues obviamente hizo que las personas empezaran a estar un poco más juntas, se domesticó el ganado, estábamos cerca de ellos, también especies que causan plagas, de tal manera que las tasas de enfermedades infecciosas pues aumentaron. Este aumento, digamos, realmente fue mucho más acusado durante esta segunda fase que comentaba, de esta fase de urbanización, donde obviamente pues, la gente se agrupaba en grandes concentraciones y muy frecuentemente con condiciones sanitarias que no eran las más adecuadas. De hecho, esta situación conllevó a los grandes avances de la salud pública, empezando por la disponibilidad de agua potable, de sistemas de alcantarillado, de las vacunas, de asepsia, del control de zoonosis, todos los sistemas de seguridad de tecnología alimentaria o el hecho de disponer de una amplia gama de antimicrobianos, entre los cuales los antibióticos han sido tan relevantes que, de hecho, desde los años 50 hasta la fecha, algunos autores la describen como la edad de los antibióticos. Entonces, obviamente, todos son este tipo de medidas de la salud pública, son medidas en las que la profesión veterinaria ha contribuido de forma decisiva. Y, de hecho, esto, digamos, que se subraya incluso aún más en el papel, a mi juicio, mayor que debería haber tenido en la situación actual de la pandemia pues, que estamos viviendo. En cualquier caso, todo este tipo de medidas de salud pública lo que hizo fue pues, reducir primero ligeramente y luego, sobre todo a raíz de los años 50, como he comentado, de una forma tremendamente marcada, la tasa de enfermedades infecciosas. Y esto obviamente tiene connotaciones muy positivas. Tiene connotaciones muy positivas cuando vemos una gráfica, por ejemplo, en estas décadas recientes, cómo la disminución de las grandes enfermedades infecciosas ha sido dramática, incluso a pesar de estar actualmente en medio de una pandemia. Pero estas ventajas, vamos, que son obviamente muy importantes para todos nosotros, también esconden otra cara de la moneda, que es que paralelo a esta disminución de las grandes enfermedades infecciosas, lo que ha aparecido es un aumento prácticamente de una forma casi exponencial en todo lo que se viene a conocer hoy día como enfermedades de base autoinmune. Y es curioso porque este hecho se vino a bautizar hace unos años como con la hipótesis de la higiene, es decir, que hemos perdido el contacto con ciertos patógenos que enseñaban a nuestro sistema inmunitario este tipo de cosas, pero realmente hoy sabemos que esta hipótesis de la higiene, aunque es muy famosa, realmente no es correcta.
realmente lo que se sabe hoy en día es la hipótesis esta que se viene a llamar de los viejos amigos, de los old friends, en el sentido de que enfermedades tan diversas como la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple o, por ejemplo, el lupus eritematoso tienen en común una depresión de los grandes anaerobios estrictos que deberían dominar en el intestino de una persona en condiciones fisiológicas. Esta pérdida de estos microorganismos, digamos, que juegan papeles beneficiosos para nosotros, pero que en esta evolución hemos ido dejando un poquito atrás, en esto también ha tenido que ver, especialmente también en las últimas décadas, por los grandes aumentos en las tasas de cesárea, a veces totalmente necesaria, pero otras no, y también la disminución de las tasas de lactancia. Y esto tiene que ver con está muy relacionado con lo que se ha observado en estos últimos años, que se ha observado una disminución generación tras generación de la transferencia de ciertos componentes de la microbiota de la madre al hijo. Esto, por ejemplo, en Nature, pues del grupo de Martin Blaser, que es uno de los grandes responsables del proyecto Microbioma Humano en Estados Unidos, trabaja en la Universidad de Nueva York. Entonces, en esta gráfica que hemos mostrado antes de la disminución de las enfermedades infecciosas, también se puede ver si incluso se solaparía con la disminución de los microorganismos que vamos transmitiendo de generación en generación desde estos últimos años. De hecho, según este autor, pues cada generación podría estar empezando la vida con una cantidad muchísimo mayor de los microorganismos que nos solían caracterizar en el pasado. Y es irrelevante porque, bueno, a lo largo de la vida pues tenemos el embarazo, nacimiento, infancia, la edad adulta y la vejez, la tercera edad. Entonces, a lo largo de nuestra vida, estas tres primeras fases son muy relevantes y, de hecho, se ha venido a conocer como los eslóganes estos también tan famosos que suele haber por los primeros 1000 días de vida. ¿Por qué se ha hecho tan famoso este eslogan de los primeros 1000 días de vida? Pues porque obviamente es un momento en el que el proceso de adquisición de la microbiota intestinal es fundamental. Hay muchos factores que pueden influir en cómo se desarrolla, pero en cualquier caso, estos, entre comillas, más o menos 1000 días, constituyen una ventana de oportunidad en la que es relativamente fácil modular la microbiota de un niño. De tal manera que la forma en la que se module va a tener efectos sobre la salud a largo plazo. Especialmente todo hecho pues, derivado de los grandes estudios epidemiológicos de los países escandinavos, de estos países que tienen bases de salud realmente muy antiguas, de más de 100 años, siguiendo todas las poblaciones. Cuando hablamos de la microbiota, hasta hace unos pocos años, como aquel que dice, hablamos en la microbiota en relación al intestino, con qué influencia tenía el intestino, este tipo de cosas. Pero actualmente sabemos que en las fases tempranas de la vida, la microbiota no solo tiene que ver con el intestino, a pesar de la importancia que tiene por sí solo, sino que la microbiota es capaz de programar funciones prácticamente en cualquier órgano, en cualquier sistema de nuestro organismo, a nivel circulatorio, a nivel óseo, a nivel neuroendocrino, prácticamente cualquier nivel del organismo se ve afectado por la manera en la que se adquiere la microbiota. De tal manera que, como dicen también los 1000 días estos son para siempre. De tal manera que estamos empezando a ver cómo la manera en la que se colonizan los niños en las primeras etapas de la vida puede tener que ver, obviamente, junto con muchos otros factores, en la forma en que llegamos al estado de salud durante la vejez. Está claro que los niños desde el nacimiento, desde el mismísimo momento de nacimiento, prácticamente constituye un imán para los microorganismos. Hay una colonización brutal en un sitio donde había muy pocos organismos, en caso de que los hubiera, que como veremos a continuación, pues es un tema controvertido. Y estos microorganismos pueden proceder de cualquier sitio que nos podamos imaginar. Obviamente de la familia, el entorno más próximo, obviamente también de todo el entorno hospitalario en los casos que se suceda así, pero obviamente también de todos los familiares, la masa de gente pues, que vienen a vernos cuando somos bien pequeñitos y que posiblemente, si nos acordáramos de lo que pensábamos en aquel momento, pues a lo mejor incluso no lo podríamos ni decir, ¿no? Pero obviamente también influyen otros muchos componentes ambientales. Obviamente también los animales que nos rodean, el ambiente que nos rodea puede ser drásticamente distinto en algunos lugares. Vuelvo a repetir que todo esto constituye fuentes de microorganismos y, como aquel que dice coloquialmente, pues no se puede poner puertas al campo y los microorganismos básicamente los tenemos por todos lados. En cualquier caso, incluso, vamos, como he dicho, conociendo que las fuentes de microorganismos pueden ser tremendamente variadas, el papel de la madre es fundamental. En condiciones normales, si no hay una separación forzada, cualquier circunstancia que lo altere, la madre tiene una importancia basal en la adquisición de la microbiota durante el periodo perinatal.
porque prácticamente tiene el contacto más intenso y a prácticamente cualquier vía, la vía oral, la cavidad nasal, todo lo que es la región nasofaringea, por vía cutánea, por vía mamaria, por vía útero-placenta, nuevamente interrogantes que trataré de contestar posteriormente, por vía intestinal, vía vaginal, cualquier ruta es posible para la transferencia de microorganismos madre-hijo. Y vuelvo a repetir que la intensidad de las relaciones madre-hijo hacen que la microbiota materna tenga una importancia fundamental en la adquisición y desarrollo de la microbiota de cualquier persona. Bueno, de hecho aquí como en esta imagen que se ve también, pues tu hijo no solo hereda el color de tus ojos, está claro que los genes humanos son fundamentales y sin ellos no estaríamos aquí hablando ninguno de nosotros, pero también está claro que los microorganismos también se heredan y todo el componente genético que llevan los microorganismos, que es tremendamente amplio y sobre todo tremendamente flexible, se hereda y es fundamental también para ciertas funciones que tienen que ver con nuestra salud y en ocasiones pues también con nuestra enfermedad. En cualquier caso, saben también que en los últimos 10-15 años se ha puesto también muy de moda todo el tema de la microbiota en el ámbito reproductivo y de hecho juega papel fundamental. La microbiota en el tracto genitourinario masculino, pero fundamentalmente femenino, y todo lo que constituye la microbiota de la cavidad vaginal es fundamental para el éxito reproductivo y se está poniendo cada vez más en evidencia en todos aquellos casos de infertilidad de origen desconocido, cómo la microbiota puede ser una respuesta e incluso una forma de abordarlo totalmente novedosa. En cualquier caso, la existencia de una microbiota en el ámbito reproductivo quiere decir que, bueno, que hay estudios que han señalado la presencia de microorganismos o de sus ácidos nucleicos en muestras de endometrio, de placenta, de sangre de cordón umbilical, de meconio, y esto llevó en su día a formularse la pregunta de si puede existir una colonización fetal. De hecho, hasta hace relativamente pocos años existía este paradigma que ven aquí en la pantalla, que es el paradigma del útero estéril. Es decir, que un feto a término, a no ser que haya una infección, está en un ambiente estéril y los niños solo adquieren microorganismos cuando nacen por vía vaginal o por vía de cesárea, adquieren los microorganismos propios y ya está. Pero no hay en ningún caso transmisión intrauterina en condiciones fisiológicas. En estos últimos años hay otra hipótesis en marcha, que es la hipótesis de la colonización in útero. Es decir, que, bueno, que hay ciertos microorganismos que incluso podrían empezar a colonizar el intestino de un feto en los últimos estadios de embarazo en condiciones totalmente fisiológicas. Es curioso, pero posiblemente a algunas personas, a algunos oyentes les resulte sorprendente, pero esta hipótesis de la colonización in útero realmente surgió a raíz de dos publicaciones de nuestro grupo de investigación. Esta del año 2005, en el que se aislaban bacterias no patógenas de la sangre de cordón umbilical de niños nacidos por cesárea, es decir, que no han tenido contacto con el canal del parto, y esta posteriormente del año 2008, donde se veía pues, ciertos microorganismos en algunas muestras de meconio de niños nacidos de forma también estéril, incluso algunos nacidos por cesárea. De hecho, aprovechamos para demostrar que podía existir esta transferencia un tipo de marcaje genético que habíamos desarrollado previamente en nuestro laboratorio. Entonces, aquí tenemos que ven en la izquierda pues, un plásmido, el plásmido TG262, que lleva, entre otros, un gen de resistencia al clorafenicol, y en este plásmido insertamos una región de ADN que no existe de forma natural en la naturaleza, un fragmento totalmente artificial, compuesto del promotor del virus del mosaico de la coliflor, una región no codificante de ADN y un terminador NOS. Bueno, pues este plásmido al que le habíamos integrado este fragmentito totalmente artificial de ADN se transfirió a algunas de estas bacterias que habíamos aislado del ambiente perinatal, de sangre de cordón umbilical, de meconio, y lo que hicimos fue transferirlo por vía oral, o sea, administrarlo por vía oral, 10 elevado a 8 unidades formolares de colonia durante 15 días a ratonas gestantes. Antes de que acabara la gestación, en el día previo, el día -1 previo y tal, se les hizo una cesárea, se obtuvo el líquido amniótico, se obtuvo también meconio, obviamente ya intraintestinal de estos animales. Estas muestras se sembraron en medios con clorafenicol y lo que observamos es que había cierto crecimiento y cuando cogíamos estos aislados, pues todos de los grupos de los animales a los que se había suministrado los microorganismos con esta construcción pudimos detectar por PCR que estaba este fragmento, mientras que en grupos de animales que no se lo habíamos dado, pues obviamente no aparecía esta bacteria. Lo cual quiere decir que en condiciones forzadas, porque estamos dando una concentración muy elevada durante muchos días a un animal, digamos, puede existir esta transmisión.
Este hecho condujo a un número, rápidamente creciente de artículos sobre el microbioma de la placenta y de este tipo de estructuras. Posiblemente uno de los artículos que más pueden sonar, porque apareció en todo, prácticamente en los medios de comunicación de casi cualquier país de nuestro entorno, es este del grupo de Agar, de Versalovic, en Estados Unidos. Entonces, lo que encontraron es que encontraban ADN bacteriano en muestras de placenta de mujeres sanas sin ningún tipo de problema durante el embarazo. Vuelvo a repetir, este artículo causó mucho ruido, pero también es importante señalar que este artículo también contiene importantes problemas técnicos. Y un problema técnico importante es que gran parte de las secuencias que encontraron en las muestras de placenta de personas sanas pertenecían a microorganismos como los que ven aquí en pantalla: Bradyrhizobium, Microbacterium, Pseudomonas, Xanthomonas, microorganismos que se encuentran de forma natural en el agua y en el suelo, y cuyo ADN está presente también de forma habitual en los reactivos de biología molecular que disponemos en estos momentos en el laboratorio. Los reactivos de biología molecular, incluido el agua de grado molecular, realmente contienen ADN de este tipo de microorganismos, y es algo que tenemos que asumir, y a día de hoy es muy difícil encontrar kits que no dispongan de este tipo de reactivos, de contaminantes bacterianos. Y este hecho es fundamental en aquellos estudios metataxonómicos, lo que vulgarmente conocemos como microbioma, de microbiomas con baja abundancia, como puede ser la placenta, el líquido amniótico o la leche humana. Y me refiero a que son lugares en los que, en condiciones fisiológicas, lo que se espera, en el mejor de los casos, es que haya concentraciones muy bajas de microorganismos. De tal manera que el problema es que estos microorganismos que se encuentran en los reactivos de biología molecular, su ADN normalmente amplifica más y mejor que el de la pequeña cantidad de microorganismos que realmente está presente en la muestra, de tal manera que esto conduce habitualmente a conclusiones erróneas y hace extremar la importancia de los controles de unos buenos blancos, incluirlos obviamente en cualquier estudio que tenga que ver con el microbioma. Hay otros estudios que son más relevantes, por ejemplo, este que muestro aquí en pantalla, en el cual estos investigadores trabajaron con 195 muestras de placenta de embarazos sanos sin ningún tipo de problema, y lo que vieron es, ya con técnicas de imagen, con técnicas obviamente ya más clásicas, pero también mucho más sólidas para estudiar la presencia de microorganismos, y especialmente de microorganismos viables, no solo de sus ácidos nucleicos. Eso lo que observaron es que en un 26% de los embarazos a término encontraban microorganismos en las placentas de mujeres en las que no había ningún síntoma clínico ni histológico de coriamnionitis ni de ningún tipo de infección. De tal manera que esto quiere decir que en un pequeño porcentaje de casos podemos detectar bacterias vivas en las placentas, pero esto está alejado de esta imagen que se ha proporcionado en los últimos años, en la que parece que el embarazo sucede pues, en un marco, en un lecho rico en microorganismos, que tenemos un contacto realmente rico en microorganismos. De hecho, esto lleva también a plantear realmente qué es una microbiota o cómo podemos definir una microbiota, en el sentido de que estamos observando cómo cualquier estudio que se hace de cualquier muestra, si se encuentra ADN de cualquier microorganismo, aunque sea una cantidad muy pequeña, aunque sea un porcentaje pequeño de muestras, ya se llama como que hemos encontrado una microbiota en este tipo de sitios. Y quiero recalcar que la no existencia de esterilidad, el que un sitio no sea estéril, no quiere decir que tenga una microbiota. La placenta tiene una serie de barreras importantes y trata de evitar el contacto especialmente muy intenso con ciertos microorganismos, porque de otra manera, pues obviamente podría derivar en una infección y obviamente ser algo bastante más problemático. Y quiero recalcar también que para que una cosa se llame una microbiota, que una microbiota de un nicho específico, tiene que tener una serie de características más allá de que detectemos una pequeña cantidad de ADN microbiano. Y es que tiene que estar presente en todos o la inmensa mayoría de los individuos en condiciones fisiológicas, que tiene que tener una estructura bastante característica, aunque dentro de ella pueden existir ciertas variaciones. La existencia de esta microbiota tiene que estar ligada a una serie de funciones concretas, y que si alteramos la composición de esta microbiota, estas funciones también se ven alteradas. Y este hecho a día de hoy no se ha demostrado en la placenta ni en otros lugares en los que aparecen noticias, incluso en los medios de comunicación, como puede ser en el cerebro o, por ejemplo, en los pulmones. De tal manera que, por ejemplo, la presencia de microorganismos en este tipo de lugares, como la placenta, el pulmón o el cerebro, se ha venido a asimilar a lo que podría ser la vida humana en la Antártida.
quiere decir que la Antártida es un sitio muy inhóspito y podemos llegar allí y podemos crear pequeñas estaciones y podemos estar un pequeño tiempo allí. Pero si estamos mucho más tiempo y nos exponemos a las condiciones que realmente hay, pues las condiciones, la experiencia sería nefasta para nosotros. Sin embargo, la Antártida, igual que el epitelio de las placentas, del pulmón o que algunas estructuras del sistema nervioso central, si el ambiente cambia, como podría pasar en la Antártida, entonces sí que daría pie al crecimiento de una forma mucho más invasiva, con consecuencias que podían ser desastrosas y que en algunos casos, como estamos viendo tristemente en la actualidad, sucede. Cómo pueden desembocar, por ejemplo, en infecciones placentarias que dé lugar pues, a un aborto o un nacido muerto, este tipo de situaciones. Esto no quiere decir que la microbiota intestinal no sea relevante durante el embarazo. He comentado antes que puede ser relevante incluso para un embarazo, para tener un embarazo, pero puede ser fundamental, y de hecho lo es, durante un embarazo. Pues lo que se está viendo y lo que se ha visto y se está viendo de forma repetitiva es que, por ejemplo, la microbiota intestinal durante el embarazo sufre grandes cambios en su composición y en su estructura. Y esto permite varias cosas. En primer lugar, permite aumentar la transferencia de energía al feto y además que la madre se prepare para las demandas energéticas que puede suponer una lactancia, obviamente que es un hecho biológico que en condiciones normales o fisiológicas sigue al parto. Y además también todos estos grandes cambios se están observando en distintos estudios, en distintos grupos, en muchos países actualmente, también preparan para una traslocación fisiológica de ciertos grupos microbianos desde el intestino hacia otros lugares, y este tema lo trataré con más amplitud dentro de unas poquitas diapositivas. Bueno, llega el momento del parto y aquí ya sí que la situación es radicalmente distinta. O como algunas imágenes valen más que 1000 palabras, aquí sí que hay un intercambio tremendamente íntimo de microorganismos de cualquier lugar de la madre, piel, cavidad vaginal, ambiente intestinal, lo que queramos decir, hacia el niño. Aquí sí que hay un intercambio realmente intenso de microorganismos. Vuelvo a repetir, pues obviamente todas estas imágenes que todos conocemos, pero que cuando lo vemos de cerca nos vemos la intensidad del intercambio, de la transferencia de microorganismos madre-hijo en este momento crucial, obviamente, de la vida, ¿no? Esta situación, por ejemplo, contrasta notablemente con los partos, con los nacimientos por cesárea. Los nacimientos por cesárea es otra historia, otra forma de nacer, otra forma, digamos, de empezar la vida y de comunicarse o de adquirir microorganismos. De hecho, estas dos formas de nacimiento, desde hace ya varias décadas, se han asociado a distintas formas de colonización de los niños. Siempre se ha dicho que la colonización de los niños que nacen por parto vaginal es distinta, o la adquisición inicial de microorganismos es distinta de los niños que nacen por cesárea. Y esto es la base de este estudio de hace poco, que también salió en los medios de comunicación y que es bastante conocida incluso a nivel popular, a veces incluso más que a nivel médico y tal, que es, bueno, pues tratar de restaurar la microbiota de los niños que han nacido por cesárea mediante la transferencia de microorganismos de la microbiota vaginal materna. ¿Y esto en qué consiste? Pues cuando hay una cesárea programada, cuando se sabe que va a haber una cesárea, obviamente no es de urgencia y que no se... a veces no se puede improvisar estas cosas, pero cuando es programada lo que se hace es que anteriormente o durante la misma se coloca una toalla estéril en la cavidad vaginal materna y cuando nace el niño pues se le extiende estos microorganismos en la cavidad oral, por la cavidad nasal, por el cuerpo y tal. Entonces, este estudio que se publicó en Nature Medicine, lo que se vio es que, bueno, es capaz de restaurar parcialmente, no completamente, los microorganismos que se adquirirían si se naciera por parto vaginal, pero también resulta curioso que prácticamente un año, casi exactamente un año después de esta publicación, en la misma revista, en Nature Medicine, se publicó este otro artículo. Y en este artículo lo que se investigaba era la microbiota de distintos lugares de la madre, la cavidad nasal, de la piel, del intestino, la cavidad vaginal, y se veía qué transferencia había a los niños que nacían por cesárea o a aquellos niños que nacían por parto vaginal. Y efectivamente lo que se veía es que a muy corto plazo, en las primeras semanas de vida, se veían diferencias en los distintos lugares. Pero, curiosamente, cuando los niños alcanzaban las 4 o 6 semanas de edad, prácticamente el mes posparto, lo que se veía es que, independientemente de la vía que se hubiera nacido, los microorganismos estaban donde debían estar. Los que eran propios de la cavidad nasal estaban en la cavidad nasal, los que son propios del intestino están en el intestino, de tal manera que es una imagen totalmente distinta y posiblemente sea más cercana a lo que sucede, obviamente, de forma normal. Esto también implica que si sucede esta normalización, pensar que en este estudio los niños que se incluyeron
eran niños que habían estado lactando, que estaban lactando con la madre, de tal manera que implica que debería haber otro tipo de fuentes que explicara por qué esta normalización de la microbiota independientemente de la forma en la que se ha nacido. Y aquí me temo que también tiene una contribución importante los microorganismos propios del ámbito mamario, obviamente que se transfieren a través de la leche humana. Y en este sentido, actualmente, la leche humana ya se considera por todos los organismos internacionales, la Sociedad Americana de Microbiología, todo lo que tiene que ver con microbiología, con todos los proyectos de microbiota humano, se considera como que tiene una microbiota propia, específica, con una arquitectura, con una organización también muy característica de este tipo de lugares. Pero esta situación no era la misma hace apenas 20 años atrás. Cuando empezamos a trabajar de una forma ya particularmente intensa en este tema, pues fijaros, una revista de estas que están muy populares, que está prácticamente en muchos hogares y tal, se hablaba de los beneficios de la leche materna, y para hablar de los beneficios de la leche materna se decía que es un alimento estéril. Y además, lo más sorprendente de todo es que para hablar de los beneficios de la leche materna se presente la foto de un niño que está tomando un biberón. Pero bueno, estas cosas que todavía a veces ni siquiera da la sensación de que hayamos superado en la actualidad. En cualquier caso, a día de hoy sabemos que, vuelvo a repetir, que existe una microbiota propia de la leche humana, que se han detectado, se han aislado más de 50 géneros de más de 200 especies, incluyendo especies nuevas que no se habían descrito anteriormente, que hay microorganismos como estafilococos, estreptococos, corinebacterias y tal, pero también hay bacterias lácticas, bifidobacterias, y prácticamente todos ellos suelen jugar papeles relevantes en la adquisición de la microbiota inicial por parte del neonato en el periodo postnatal. Hay una serie de microorganismos como estafilos, estreptos, corinebacterias que se aíslan frecuentemente en mujeres, en la leche de mujeres de todo el mundo, mientras que hay otras como las bacterias lácticas y bifidobacterias que se aíslan mucho más frecuentemente en países en vías de desarrollo, y lo que se achaca normalmente es porque tienen un bajo uso de antibióticos, en países en los que realmente siempre hablamos de los problemas de los antibióticos, y aquí el de las resistencias y tal, y aquí el gran problema que tienen es que no hay ni siquiera para las necesidades más básicas. En cualquier caso, esto conformaría la microbiota de la leche humana. Cuando vamos al microbioma, es decir, a lo que estamos analizando, ya no son los microorganismos que podemos cultivar, sino el ADN, los ácidos nucleicos de los microorganismos que pueden estar presentes, y más concretamente dentro de las bacterias, lo que confirmamos es ADN de estos microorganismos que comenté anteriormente, la presencia de ADN de microorganismos anaerobios estrictos que actualmente no podemos cultivar en el laboratorio, no son cultivables por los requerimientos que presentan, y volvemos a encontrar estos microorganismos raros que os comentaba anteriormente, que tienen que ver con el agua o con el suelo, que son simplemente artefactos técnicos por utilizar los reactivos de biología molecular para el estudio de microbiotas con una una baja biomasa. En cualquier caso, vuelvo a repetir, estos de aquí pues consistirían otra vez en el microbioma core central de la leche humana. Obviamente, no todos los microorganismos que podemos detectar en la leche humana proceden de la madre, como hablaré ahora a continuación. Hay una serie de fuentes maternas que implican una concentración bastante moderada, entre 10 a 2, 10 a la 3 unidades formuladas de colonia por mililitro, y que en lo que suelen estar representadas básicamente por microorganismos gram positivos, que pueden proceder de la piel, como comentaré, pero también de la cavidad del tracto digestivo, desde la cavidad oral hacia el intestino de la madre. Obviamente, también hay fuentes no maternas en las que destacan bacterias gram negativas, levaduras, que en estos casos pueden alcanzar incluso concentraciones bastante más elevadas. ¿Y de dónde proceden? Pues, por ejemplo, si una mujer se extrae leche con una bomba, las bombas se lavan con agua, y el agua tiene microorganismos, y tiene este tipo de microorganismos que obviamente se transfieren a la leche y tal. Y obviamente también, pues cuando la extracción se realiza de una forma no adecuada desde un punto de vista higiénico, pues también se transfieren este tipo de microorganismos. En cualquier caso, la microbiota de la leche se transfiere de la madre al niño, y he querido aquí resaltar este artículo, y este artículo básicamente porque también cambió la forma de pensar en la importancia de los microorganismos que se transfieren con la leche materna, especialmente porque el primer autor del artículo, Frederick Barhead, que es un investigador de los más relevantes en todo lo que tiene que ver el proyecto microbioma humano a nivel europeo, cuando salió esto de la microbiota de la leche materna, pues escribimos y tuvimos bastantes conversaciones, y básicamente lo que venía a decir que no, eso no podía ser, que debían ser contaminaciones y tal. Bueno, pues apenas unos poquitos años más tarde, en el año 2015, lo que decía, al estudiarlo de una forma bastante intensa, lo que veía es que los microorganismos de la leche materna son los que priman en el intestino de un niño
en tanto en tanto esté amamantado, independientemente de que se hayan empezado a introducir ya otro tipo de alimentos. Y vuelvo a repetir que es un cambio de paradigma, porque hasta ese momento se pensaba que los microorganismos de la leche humana eran dominantes en tanto no se introdujeran alimentos sólidos, pero que cuando se introducían alimentos sólidos ya variaba drásticamente. Vuelvo a repetir, aquí lo que se observa, lo que ha observado y que se ha confirmado posteriormente en otros estudios es que es tan elevada la influencia de la leche materna que mientras el niño se amamanta, lo que domina el intestino infantil son los microorganismos que proceden de esta vía. Obviamente, estos microorganismos no vienen solos, sino que la leche materna contiene un montón de sustancias y de compuestos biológicamente activos, incluyendo los oligosacáridos de leche humana, que además promueven el crecimiento de una forma selectiva de los propios microorganismos que contiene la leche humana, de tal manera que esta colonización pues, se intensifica notablemente. De tal manera que, por ejemplo, hace 3 o 4 años me invitaron a dar una charla en la Universidad de San Diego y curiosamente, al dar un paseo por las instalaciones, lo que vimos que es en la unidad neonatal de este hospital, que está entre los 3 hospitales, las 3 facultades de medicina más influyentes del mundo, lo que viene es que había estos folletitos en los que a las madres de niños prematuros se fomentaba que le trataran de administrar su propia leche, porque a diferencia de las fórmulas, la leche humana contiene otras sustancias que son relevantes y que desde un punto de vista económico, tecnológico, es inviable en las fórmulas a día de hoy. Y me hizo particular ilusión que el último cuadradito que habían puesto es porque la leche humana contiene bacterias. Sobre todo pensar que hace apenas 20 años, 25 años, cualquier microorganismo en la leche humana se veía como un germen, algo peligroso, algo que había que combatir. Y actualmente lo que estamos viendo que incluso, por ejemplo, en los bancos de leche, en los que la leche va destinada especialmente a niños prematuros y se pasteuriza por el riesgo de transmisión de citomegalovirus, otro tipo de microorganismos, lo que se está pensando a día de hoy es cómo reconstituir, cómo proporcionar de alguna manera estas bacterias que en la leche humana se han perdido, por ejemplo, por la pasteurización. En cualquier caso, ya en el último tercio, como aquel que dice de mi presentación, voy a hablar un poco del origen de las bacterias en la leche humana. Es una cosa que a lo mejor puede decir, bueno, pues ¿para qué tiene o qué de interés puede tener el origen de las bacterias y da igual de dónde vengan, lo importante es que estén o que no están? Bueno, para nosotros fue importante saber de dónde proceden las bacterias de la leche humana, porque hay una serie de fuentes que, como verán, he puesto como intuitivas, que todo el mundo podemos pensar, bueno, pues de aquí seguro que proceden de aquí, pero lo que vimos es que hay otras que no son tan intuitivas y que posiblemente sean mucho más relevantes por las consecuencias que pueden tener pues, para la salud pública, para la sanidad, ya como comentaré ahora a continuación. Pensar que la lactancia significa un intenso contacto físico entre la madre y el niño. Básicamente, como se ve, contacto es casi con cualquier superficie corporal, como se puede ver en estas imágenes. De tal manera que, vuelvo a repetir, las fuentes intuitivas de bacterias para la leche humana, pues podemos pensar en la región oronasofaringea, es decir, la cavidad nasal, la cavidad nasofaringea de los niños, pues al nacer pues pueden llevar algunos microorganismos, especialmente streptococos, sobre todo de los grupos Mitis, Salivarius, bacterias géneros afines como Rotia o Cocuria y tal, y que luego al mamar pues lo pueden transferir a la leche y la leche al salir pues estaría contaminada con estas bacterias que ha proporcionado la cavidad oral infantil. De hecho, lo que se ha observado es que, por ejemplo, este artículo aquí, con su título y tal, es que hay un cierto grado de reflujo de la leche desde los conductos y tal durante la eyección de la misma. Entonces, estos microorganismos de la boca del niño podrían entrar en los conductos y luego salir con la leche. Y esto, obviamente, puede ser así y obviamente es una posibilidad más que probable. Sin embargo, también hay que pensar que los estreptococos no solo existen en la cavidad del niño, sino que el Streptococcus es un género que se puede encontrar en la inmensa mayoría de mucosas de la madre, de tal manera que, bueno, que lo que nos planteamos en su día es, bueno, está claro que parece obvio que los estreptococos y microorganismos afines pueden ir de la boca del niño a la piel de la madre y de ahí a la leche. Pero ¿podría suceder lo contrario? ¿Podría ir de la leche a la boca del niño y luego seguir el camino inverso? Bueno, pues para responder a esta pregunta, hace también unos poquitos años, de hecho se publicó en el año 2019, hicimos un trabajo en el que implicó a 17 parejas, madre e hijo, y lo que se analizaba no es el calostro ni la leche madura, sino el precalostro, la primera sustancia que produce algunas mujeres, no es lo más frecuente, pero algunas mujeres producen precalostro antes del parto y en mujeres en la que la mayor parte de ellas era el primer embarazo para evitar contacto con hijos anteriores. Entonces, estaban en la semana 38 o 40 de embarazo,
todo lo que es la areola mamaria y el pezón, se hizo un lavado con clorexidina, se recogían estas muestras y luego 5 o 7 días posparto se recogía también una muestra con un hisopo oral, estéril obviamente, de las encías del niño. Se miraban por cultivos, especialmente el CNA, y se identificaron por Malditov CNA porque es un medio especialmente adecuado para el crecimiento de estreptococos y microorganismos afines, pero también se hizo un estudio independiente de cultivo para ver pues, otros microorganismos que a lo mejor no fueran tan obvios. Lo que se ve en esta imagen, sobre todo quiero que se fijen especialmente en los circulitos de la izquierda, lo que ves es que el precalostro es bastante más rico en microorganismos que la cavidad oral. Y sobre todo que gran parte de los microorganismos presentes en el calostro se comparten en la saliva del niño, mientras que solo encontramos un taxón que se encontrara solo en la cavidad oral del niño, pero no se encontrara en el precalostro. Con las técnicas de cultivo que he comentado, observamos que en 14 de las 17 parejas de las que se obtuvieron muestras había cepas compartidas entre el precalostro y la cavidad oral de los niños por técnicas de genotipado. Y de estas cepas compartidas, aislados de la madre y del niño, se cogieron, se secuenció su genoma completo y lo que se vio es que eran exactamente la misma cepa. O sea que podíamos encontrar en el precalostro de la madre exactamente la misma cepa que unos días después encontrábamos en la cavidad oral del niño. De tal manera que vemos que el precalostro y el líquido que se va a secretar inmediatamente posparto puede ser una fuente de bacterias para el niño y hasta ahora no hay estudios que demuestren lo contrario, aunque vuelvo a repetir, no porque no demuestren otra cosa, sino porque se han hecho, aunque presumiblemente pueda haber un intercambio a los dos niveles. Otra fuente intuitiva que todo el mundo piensa cuando dice, bueno, pues con la leche humana es muy rica en estafilococos, pues ya está. Pues los estafilococos vienen de la piel de la madre o del niño, de la piel de la hora mamaria, que las glándulas de sebáceas, las glándulas de Montgomery, como ven en la imagen, se hipertrofian durante el embarazo y son ricas en secreción sebácea y en este tipo de microorganismos. No solo en estafilococos coagularse negativos, con Staphylococcus epidermidis a la cabeza, sino también, por ejemplo, microorganismos del género Cutibacterium, que es como se denomina actualmente que lo conocemos anteriormente como Propionibacterium, especialmente Propionibacterium agnes, también colinibacterias y este tipo de microorganismos. Sin embargo, también quiero llamar su atención en cómo a veces el nombre de los microorganismos tiene una influencia muy grande en nosotros, más allá de realmente de dónde procedan por primera vez. En ese sentido, Staphylococcus epidermidis se llama así porque los primeros aislamientos se produjeron en la piel de las personas. Y está claro que la piel humana es rica en Staphylococcus epidermidis, pero no en toda la piel en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, sino en zonas, por ejemplo, de pliegues, los pliegues de la cara, en los pliegues de las huellas dactilares, en las ingles, en las axilas, en lugares que conservan cierta humedad. Pero Staphylococcus epidermidis también se puede aislar de la cavidad oral, le podríamos haber llamado Staphylococcus oralis, o también se aísla muy frecuentemente del intestino, le podríamos llamar Staphylococcus fecalis, o Staphylococcus lactarius, o Staphylococcus vaginalis, o umbilicalis, porque fue de los pocos microorganismos que se encontraban en sangre de cordón umbilical de niños nacidos por cesárea. O sea que lo primero que se hace es pinchar los vasos umbilicales y encuentras pequeñas cantidades en niños que están perfectamente sanos tras embarazos totalmente normales. Ya digo, en el meconio, en el líquido amniótico, cuando se estudian muestras genitourinarias masculinas se los encuentras en la uretra, en la próstata, en las vesículas seminales y tal. Entonces, en este sentido, muchas veces hemos aprendido como que los sistemas, los aparatos, los tejidos están desconectados entre sí. El aparato intestino está por un sitio, el respiratorio por otro, la piel va por allá, el genitourinario pues ya y tal, y realmente el tejido linfoide asociado a las mucosas forma parte, es la gran mayoría de nuestro sistema inmunitario y son ecosistemas dinámicos, con intercambios constantes. Y de hecho hay especies que lo que dominan es por estar prácticamente distribuidos en cualquier mucosa humana. Y Staphylococcus epidermidis es uno de estos ejemplos tan representativos. De hecho, en el intestino humano es donde se encuentra la mayor concentración de Staphylococcus epidermidis en nuestro cuerpo, pero con gran diferencia. Obviamente, la glándula mamaria durante la lactancia es un ambiente idóneo tanto para estafilococos como para estreptococos. Y no lo sabemos solo en la especie humana, sino en cualquier especie de mamíferos. Obviamente, son los microorganismos que han coevolucionado con la glándula mamaria. Este hecho también es fácil de entender si entendemos que, por ejemplo, la glándula mamaria durante la gestación,
especialmente la segunda tercio de la segunda mitad de gestación y durante todo lo que es la lactancia, constituye un sistema ductal extremadamente complejo. Y los estafilos sabemos que son especialmente peligrosos en catéteres, con infecciones de catéteres. Simplemente un tubito de tal. Pues ya digo, desde un punto de vista ecológico, las glándulas mamarias durante estas fases fisiológicas son muchísimo más complejas y es un ambiente ecológico ideal para el desarrollo de este tipo de microorganismos. Además, sabemos también que la leche de cualquier mamífero es rica en lactosa. Y cuando hacemos genómica evolutiva, lo que vemos es que los microorganismos que conservan los genes conservados para utilización para el metabolismo de galactosa, de lactosa, son los estafilococos, los estreptococos, no las bacterias lácticas que utilizamos para producir ciertos tipos de alimentos. Eso vino posteriormente, mucho después, y realmente tienen un metabolismo bastante menos eficiente que el de estos grupos que os comentaba, de estafilococos, de estreptococos. Además, la leche humana, en este caso concretamente la humana, es muy rica en oligosacáridos de la leche humana, como su propio nombre indica. Y estos, por ejemplo, siempre tenemos la idea de que promueven de forma selectiva el crecimiento de bifidobacterias en las etapas iniciales de la vida, sobre todo, pero, por ejemplo, los microorganismos que mejor crecen en presencia de oligosacáridos de leche humana no son las bifidobacterias, son los estafilococos nuevamente. O sea, estamos en un lugar donde ecológicamente y nutricionalmente son los sitios más adecuados para su crecimiento. Y esto lo que hace es que no sea de extrañar que los estafilococos y en menor medida de estreptococos sean las bacterias dominantes en la leche humana y también en las heces de los niños amamantados. Y vuelvo a repetir, no constituye una excepción en el mundo de los mamíferos, sino que está en la leche, pues obviamente, digamos, es a través de cualquier especie de mamíferos, desde los ornitorrincos pues hasta la especie humana. Bueno, después de hablar de estas fuentes, digamos, intuitivas, la piel, la cavidad oral, la cavidad faríngea y tal, voy a hablar justo de donde empieza un poco nuestro grupo de investigación de una forma más intensa, que son las fuentes no intuitivas. Y estas fuentes no intuitivas para nosotros empezaron con esta publicación, que como ha dicho el profesor Ordóñez, al principio tardó un poco en aceptarse, pero a partir de ahí no solo es que no se haya aceptado, sino que está ampliamente consolidada y hay un montón de estudios en torno a ello, como mostraré posteriormente. Pero en este primer estudio lo que veíamos es que, bueno, que existen bacterias lácticas que no están en la piel de la madre ni en otros tipos de lugares y en cambio son propias del intestino materno. Entonces, ¿cómo llegan hasta allí? En aquel momento, pues no sabíamos y simplemente teníamos hipótesis, pero no sabíamos cómo podían llegar a la leche humana. De tal manera que hicimos, en este estudio y tal, hicimos un trabajo en colaboración con el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 12 de Octubre, donde se cogieron muestras de mujeres que habían tenido tanto partos por vía vaginal como cesáreas y se recogió prácticamente cualquier tipo de muestra que pensáramos que podía tener relación con la adquisición de los microorganismos en las etapas iniciales de la vida. Muestras de líquido amniótico, sangre umbilical, meconio, heces ya más avanzado, del niño, de la madre también, calostro, leche madura, muestras de cavidad oral, de la piel, de sudado vaginal, prácticamente cualquier cosa que se nos podía ocurrir. Y realmente, como estábamos estudiando en aquel momento bacterias lácticas, nos centramos en medios donde podían crecer y las identificamos no solo a nivel de especies, sino a nivel de cepas mediante distintas técnicas de genotipado. Curiosamente, lo que observamos es que las bacterias lácticas que encontramos, que aislamos en las muestras de sudado vaginal de la madre, eran distintas de las del piel de pecho y distintas de las que se encontraban en la leche. En el sentido de que, bueno, en el sudado vaginal encontrábamos cepas, especies típicamente vaginales, Lactobacillus crispatus, Jenseni, Ines, Gasseri. En la piel del pecho lo que destacaba es que no podíamos aislar bacterias a no ser que hubiera salpicado de leche de la madre. Entonces encontramos las bacterias que también encontrábamos en la madre. Y en la leche lo que encontramos eran bacterias que sí que veíamos que se compartían en las heces de la madre, aunque obviamente desde un punto de vista bacteriano son muchísimo más complejas, pero las bacterias que encontramos en la leche de la madre estaban siempre presentes en sus heces y también en las heces del niño, de tal manera que implicaba o que nos quería decir, sugería una posible transmisión. Unos poquitos años después también publicamos por primera vez el aislamiento de bifidobacterias viables a partir también de la leche humana. Y esto ya, pues digamos que es más confirmativo. Son microorganismos más difíciles de aislar y de trabajar que de ellos porque son anaerobios estrictos, son propios del ámbito intestinal. Lo encontramos en el calostro antes de la primera toma, o sea, una muestra de calostro antes de dárselo antes de que tomara el niño, ya existían. No la encontramos en la piel de pecho antes de esa primera toma y encontramos las mismas cepas en las heces de la madre y del niño. Es decir, vuelvo a repetir que tal. Entonces, ¿esto qué nos quería decir? Pues que de alguna manera existen comunidades bacterianas en la leche, en la piel, en la orofaringe, todo esto que os he comentado, pues en estos lugares se comparten ciertos filotipos, ciertos taxones,
pero también quiere decir que existen grandes diferencias. Entonces, ¿de dónde venían estas diferencias? Pues los datos estos que teníamos y que acabo de comentar nos indicaban que lo que indicaban es que posiblemente del intestino materno. Hay de alguna manera del intestino materno alguna forma de que lleguen a la glándula mamaria. Y eso obviamente es distinto de lo que sucede, por ejemplo, en otras especies de mamíferos, donde, por ejemplo, obviamente las ubres del vacuno, de ovino o de caprino pueden contactar directamente con el suelo y tener contacto con material fecal. Pero este hecho obviamente no es lo más habitual, obviamente, en la especie humana. Bueno, estábamos pensando cómo podía ser este mecanismo cuando en el año 1990, entre el año 99 y el año 2001, empezaron a aparecer 2 o 3 artículos, y este que muestro aquí fue particularmente importante para nosotros, y en estos artículos se mostraba por primera vez que las células dendríticas de la lámina propia intestinal son capaces de emitir dendritas entre enterocitos adyacentes, conservando la integridad del epitelio entérico, captar bacterias vivas viables y una vez en la lámina propia migrar y llevarlos a otros lugares donde habitualmente pensábamos que no había ese tipo de bacterias, al hígado, al bazo, a otro tipo de situaciones. Entonces, en ese momento teníamos haciendo la tesis Susana Langa, que actualmente trabaja en el INIA, en Madrid, y la mandamos corriendo al sitio donde se había publicado este artículo, pues para entender, conocer esta forma de trabajar y a ver si lo podíamos aplicar a este ámbito de las conexiones mamarias. Pues ¿por qué? Pues porque si realmente la ruta enteromamaria es una ruta que se conoce hace mucho tiempo, y se conoce hace mucho tiempo para todo lo que es células plasmáticas que explican por qué la leche humana es rica en inmunoglobulinas A y todo este tipo de cosas. O sea que para ciertas células del sistema inmunitario ya se conocía que existía desde hacía varias décadas esta ruta de transmisión. El intestino materno, que es el principal órgano inmunitario de un adulto, lo que hace es transformar al pecho, la glándula mamaria, en un órgano muy potente desde un punto de vista inmunitario, porque se tiene que transferir por la inmunidad pasiva y el inicio, digamos, de la adquirida de la madre al niño. De tal manera que, sabiendo que ya hay una circulación de células del sistema inmunitario, si nosotros pudiéramos demostrar que estas bacterias o ciertas bacterias del intestino materno son capaces de interaccionar con este tipo de células dendríticas, actualmente también sabemos que los macrófagos tienen esta capacidad, pues de esta manera podrían atravesar el ganglio linfático mesentérico, llegar a la circulación y ¡pum!, a encontrarse en la glándula mamaria en el final del embarazo y durante la fase de lactancia. Pensar, por ejemplo, que este tipo de cosas, pues en ese momento, pues, qué cosa más rara, sonaba como muy raro. Pero, por ejemplo, en ese mismo momento hay una colección de referencia en la Unión Europea, existía, que se llamaba ProSafe, en la cual tenía 485 aislados de lactobacilos, y de estos 485, 125 procedían de muestras de sangre humana de personas que no tenían ninguna patología. Y no es que haya una especie en particular que aparezca con más frecuencia que las demás, sino que pertenecían a 16 especies distintas, entre las cuales se encuentran muchas que se emplean como probióticos o como cultivos iniciadores en la actualidad. Bueno, pues el caso es que para nosotros las células dendríticas parecían jugar un papel clave en todo este mecanismo, de tal manera que también en los primeros años de la década de 2000 aproveché un congreso que había en Londres para ir a hablar específicamente con esta persona que ven aquí, que es Ralph Steinman. Ralph Steinman fue el descubridor de las células dendríticas, más que el descubridor de sus mecanismos, de su fisiología, de las funciones tan importantes que tienen como células profesionales presentadoras de antígenos, y literalmente me vino a decir que si él fuera, yo le pregunté que si merecía la pena estudiar esto con esto que habíamos tenido hasta esos datos incipientes que teníamos hasta ese momento. Y literalmente me dijo que si él fuera más joven y no tuviera que trabajar en otras cosas, se metería de cabeza. De tal manera que también, obviamente, fue un aliciente para continuar los trabajos en este sentido. Quiero también aprovechar para comentar, Ralph Steinman recibió el premio Nobel en el año 2011 y es curioso también porque, como saben todos ustedes, el premio Nobel se concede únicamente a personas vivas y es el único caso hasta la fecha que cuando salió el telegrama, que sabe, va vía diplomática, ese tipo de cosas y tal, cuando salió de la Academia Sueca, cuando ya había salido, antes de que él lo recibiera, se murió. Y de hecho es la única persona hasta la fecha que al cual no ha sabido que se le ha otorgado el premio Nobel. Simplemente como curiosidad. Bueno, pues las células dendríticas
se consideran como las células presentadoras de antígeno profesionales. Los macrófagos también pueden jugar este tipo de papeles. Pero bueno, en cualquier caso, una célula dendrítica inmadura se caracteriza desde un punto de vista morfológico porque tiene una forma típicamente redondeada y desde un punto de vista fisiológico porque tiene una gran capacidad para captar antígenos. ¿Qué antígenos hay en un sitio concreto e informar, pues obviamente, al resto del sistema inmunitario? Y es, por ejemplo, la forma en la que utiliza el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, digamos, como caballo de Troya para poder ejercer su mecanismo de infección. Pero bueno, en cualquier caso, la presencia de ciertos estímulos, incluyendo microorganismos vivos, intactos y tal, hacen que se activen. Y se activan desde un punto de vista morfológico. Emiten las dendritas típicas que le dan nombre, pero desde un punto de vista funcional pierden esta capacidad de captar antígenos y lo que adquieren es capacidad de migración, de irse a otros lugares y de estimular también, obviamente, a linfocitos T. Entonces, nosotros empezamos a tratar esto pensando que, bueno, que seguro que nos hemos equivocado, pero hay una serie de objetivos. Nos fijamos, el primer objetivo es si las bacterias que habíamos aislado, estas bacterias lácticas que habíamos aislado de la leche humana, si estimulaban la maduración de células dendríticas cuando se encontraban cuerpo a cuerpo. Si cuando están físicamente en contacto no son capaces de estimularla, pues aquí lo dejamos y mira, y ya seguiremos con otro tema. Entonces, lo que vimos es que, bueno, que poníamos células dendríticas inmaduras, la pondríamos con distintas cepas de distintas especies que habíamos aislado de la leche humana y ¿qué veíamos? Pues que desde el punto de vista morfológico, ¡pum!, efectivamente, empezaban a adquirir los cambios característicos que hacen que se les llamen células dendríticas. Y desde el punto de vista funcional, fisiológico, lo que queríamos ver también es, por ejemplo, si hacían que se expresaran moléculas que son propias de células dendríticas maduras, como son el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 o la proteína B7 coestimuladora. Y lo que veíamos por técnicas de citometría de flujo es que efectivamente el contacto con las cepas extras que procesamos hacía que un porcentaje muy elevado de las células dendríticas inmaduras expresaran estas proteínas típicas de células maduras. Bueno, el segundo objetivo que nos marcamos, ¿cuál fue? Pues ver si la traslocación sucede a través de un epitelio cuando no hay células dendríticas de por medio. Entonces, en estos sistemas bicompartimentales de tipo Transwell, lo que hacíamos es, bueno, estos sistemas se propone una monocapa de células intestinales, estas CACO2, que se han utilizado tanto y se siguen utilizando tanto en microbiología y en inmunología. Entonces, esto divide un compartimento apical y un compartimento vasolateral. Entonces, ¿qué hicimos? Pues poner bacterias lácticas que habíamos aislado de leche humana en este compartimento apical y ver qué es lo que pasaba. Y lo que pasaba es que no había traslocación. Cuando mirábamos todo el compartimento vasolateral, aquí no había ninguna célula bacteriana. Todas se habían quedado en el compartimento superior. Obviamente, para ver si el modelo era bueno, incluimos también, o lo comparamos, con células de Escherichia coli enteropatógenas, que esto sí que rompen la integridad de una capa de enterocitos. Y de tal manera que en estos casos sí que veíamos una translocación masiva, encontramos unas concentraciones masivas de células de estas cepas enteropatogénicas en la parte vasolateral. Bueno, complicamos un poco el sistema. El tercer objetivo es si existe translocación cuando ya incluimos células dendríticas en este modelo. Entonces, en este modelo tenemos esta monocapa de células CACO2 que divide estos compartimentos. Lo que hacemos es poner células dendríticas inmaduras, que tenían que ser redondeadas, obviamente, y tal, pero bueno, ponemos células dendríticas inmaduras marcadas con Orange Tracker en la parte vasolateral. A continuación, añadimos bacterias con un marcaje fluorescente en el compartimento apical y vemos que ya existiendo estos dos modelos, si realmente sucede esto que ven en la imagen. Si estas bacterias se activan, son capaces de captar bacterias al otro lado del epitelio y llevarlo a la parte vasolateral. Para eso utilizamos técnicas de citometría de flujo, de microscopía de fluorescencia de transmisión electrónica, también microscopía confocal, marcábamos los núcleos de las células CACO2 con DAPI-Blue, también las zonas de oclusión con anticuerpos fluorescentes para ver que se mantenía la integridad de la monocapa intestinal. Y lo que veíamos es este tipo de imágenes. Aquí, como pueden apreciar, aunque se vea ligeramente, se aprecia cómo las células ya de la parte dendrítica, de la parte basal, emiten estas dendritas típicas, un corte de la célula, y están íntimamente asociadas a las bacterias que han captado, o sea, que están ya en la parte vasolateral. Estas imágenes me gustan particularmente porque lo que muestran son las interacciones tan específicas entre las bacterias célula a célula, las bacterias y las células dendríticas, subdendríticas, también aquí obviamente con sus cortes correspondientes. Estas interacciones tan específicas célula a célula. Y obviamente con estas técnicas lo que veíamos es también que están asociadas, aquí en rojo y tal, pues a las células dendríticas las bacterias que traslocan. Esto dio lugar a la tesis doctoral de Susana Langa Marcano, que se defendió en el año 2006.
Y el siguiente paso fue volver a ese marcaje que os había comentado anteriormente para el tema digamos, de lo que sucedía a nivel de líquido amniótico, pero para ver si sucedía in vivo a nivel mamario. Este mismo marcaje, no lo voy a repetir, lo que hacíamos también es introducirlo en las ratonas gestantes y ya ver qué sucedía en la leche. En la leche y obviamente con lo complicado que es a veces extraer leche de las ratonas, pero se podían obtener y además obviamente también teníamos las glándulas mamarias directamente donde se podía ver. Y con los mismos medios observamos exactamente lo mismo, que la administración por vía oral de estas bacterias a las ratonas y tal, este marcaje genético lo observábamos en aquellos animales que tal, incluso aquellos que estaban en jaulas próximas, pues no éramos capaces de detectar lo que no lo habían recibido. Hemos ido trabajando en este tema con sistemas de imagen bidimensional in vivo. Entonces, lo que se ve, bueno, pues en este ya con no marcaje genotípico como el que he presentado, sino marcaje fenotípicos, por ejemplo, con los genes LUX, que son útiles porque se expresan, porque en órganos, digamos, que están cerca de la piel, como es a nivel mamario, se pueden ver relativamente bien, pues con las ciertas cepas del Lactococcus lactis y del Lactobacillus salivarius, pues los transformamos con los plámidos con estos genes correspondientes, vemos en el laboratorio que emite fluorescencia y tal, con lo cual tienen el componente añadido de que vemos que están vivos, de tal, lo damos a las ratonas gestantes, lo que vemos es que llegan primero, se concentran en el estómago y a partir de ahí se pierde la señal porque obviamente la cantidad, digamos que trasloca es relativamente pequeña. Pero en biopsias mamarias observamos la presencia de estos microorganismos y en la leche que hemos obtenido observamos la presencia de estas bacterias viables que están emitiendo luminiscencia. Esto ha dado publicación, pero no solo por nuestro grupo, sino otros grupos en el mundo también han demostrado exactamente el mismo mecanismo con distintos tipos de bacterias. El siguiente paso fue si esto que hemos visto in vitro y hemos visto en modelos animales también sucede in vivo en la especie humana, en las mujeres. Obviamente, aquí no podíamos dar cepas marcadas, sino que, bueno, cepas que conocíamos bien del Lactobacillus gasseri y del Lactobacillus salivarius se daban a mujeres durante la lactancia. Se recogían muestras de leche al cabo de cierto tiempo y lo que veíamos es en aquellos momentos iniciales, por técnicas que ahora ya parecen tan primitivas de hibridación en colonia, que cuando utilizamos una sonda propia del Lactobacillus salivarius encontramos colonias de esta especie y de Gasseri, que es la otra cepa que dábamos, también lo encontrábamos. Obviamente había otros microorganismos, no estos, pero estos los detectamos y tal. Pero no queríamos saber si había la especie Salivarius o la especie Gasseri, sino queríamos ver si estaba la cepa concreta que habíamos administrado. Y para ello, pues utilizamos electroforesis en geles de campo pulsado y lo que veíamos es que efectivamente que la cepa de Lactobacillus salivarius que habíamos dado por vía oral es la que recuperábamos en la muestra de leche y lo mismo sucedía con la cepa de Lactobacillus gasseri. Esto posteriormente se ha demostrado también en otros grupos de investigación. Por ejemplo, el grupo que dice, porque ya se marchó en Suiza, el profesor Eduardo Schifrin observó exactamente lo mismo. Y las imágenes que obtuvo son muy parecidas a las nuestras, como las bacterias, tanto en las células monocitos de la leche como en aquellos que van en sangre periférica, cómo están asociados pero viables y cómo se comparten bacterias ya no solo en modelos animales, sino en la madre, de las heces a la sangre, de la sangre a la leche y de ahí a las heces del niño. Y curiosamente, esto lo demostraron con los mismos, exactamente muy parecidos, microorganismos muy parecidos a los que con nosotros habíamos estado trabajando. Lactobacillus, bifidobacterias, pero también vuelvo a decir epidermidis, Streptococcus salivarius, este tipo de microorganismos que habitualmente achacamos a contaminaciones a través de la piel. De tal manera que a día de hoy, digamos, cada vez parece más firme que existe una translocación bacteriana fisiológica desde el intestino capaz de atravesar los ganglios linfáticos mesentéricos, que hasta hace unos años pensábamos que era la barrera última donde podían llegar microorganismos y si ahí pasaba algo vivo se destruía y si no teníamos ya un problema, y de ahí a la glándula mamaria durante el final del embarazo, cuando es particularmente intensa, y el resto, digamos, el temporada de lactancia. De hecho, curiosamente, unos pocos meses vi que, por ejemplo, una serie sobre inmunología que estaban poniendo en la BBC ya incluían este mecanismo, como los residentes en el intestino y tal, como son immunoport intubated milk. O sea, digo, este mecanismo, ya digo, obviamente, ya se empieza incluso a enseñar en otras universidades. Bueno, pues el caso es
que hay muchos ejemplos. A partir de ese momento podía poner aquí un montón de artículos en los que han confirmado este tipo de cosas. Y no solo la transmisión de bacterias, sino, por ejemplo, aquí en la derecha, en el centro, se ve ya también cómo no solo se ha comprobado que se transfieren, por ejemplo, bifidobacterias, sino que se transfieren los fagos que van dentro de las bifidobacterias y que son importantes para modular las poblaciones microbianas a posteriori. O, por ejemplo, en este estudio abajo, un estudio metagenómico en el que también participamos, se observó también en la presencia, por ejemplo, de ADN, de ácidos nucleicos, ya no solo de bacterias, sino de los fagos, por ejemplo, que llevan las cepas de Staphylococcus aureus y que son responsables de los factores de virulencia que explican por qué algunas de estas cepas de Staphylococcus aureus causan mastitis y otras no, pues simplemente por poner ejemplos. Ya un poco ya entrando en la fase ya pues, final de la charla, sí quería comentar que, bueno, que desde la concepción hasta el parto existen toda una serie de fases que parecen extraordinariamente complejas y, de hecho, cuando uno se pone a pensar, parece la cantidad de fases en las que las cosas pueden ir mal y lo sorprendente que es que en pocos casos realmente hay problemas durante el embarazo. Yo digo, las transformaciones son tremendamente sorprendentes. Bueno, pues igual que sucede todos estos cambios que suceden en el embrión y en el feto a lo largo de un embarazo, paralelamente cualquier tejido, cualquier órgano, cualquier aparato, cualquier sistema materno sufre adaptaciones específicamente durante la fase de embarazo y lactancia, sin ninguna excepción de ninguna clase. Y obviamente estaríamos aquí mucho tiempo hablando de ellas, pero simplemente para resumir, estas adaptaciones están en el aparato digestivo, desde la cavidad oral hasta el recto. Ya digo, cualquier parte del aparato digestivo sufre adaptaciones y tremendamente importantes. Obviamente las glándulas mamarias, que vamos a decir, digamos, las transformaciones que suceden, pero también en lo que respecta al aparato, al sistema cardiovascular, hay adaptaciones importantes. O todo lo que tiene que ver con el sistema inmunitario, que también sufre adaptaciones realmente asombrosas. Y obviamente todo lo que sucede en el ámbito uterino, pues ahí hay transformaciones tremendas. Bueno, pues todas estas transformaciones que podríamos, ya digo, podríamos estar aquí mucho tiempo detallando, todas sin ninguna excepción favorecen la translocación bacteriana, especialmente en las últimas etapas del embarazo. La presión que ejerce un feto cada vez mayor sobre el intestino, las zonas hiperémicas, ya digo, cualquier cosa que podamos pensar, digamos, favorece una translocación fisiológica en estas etapas. Y además, este reclutamiento selectivo de bacterias está favorecida también por tres grandes circunstancias que suceden en la glándula mamaria hacia el final del embarazo y durante la lactancia. Y es la existencia de un estado de inmunodepresión, lo que conocemos de privilegio inmunológico, que permite llegar cosas que en otras fases no se permitirían, la extraordinaria complejidad de los procesos de angiogénesis, de vasculogénesis, que también explican varias cosas, como una imagen que mostraré inmediatamente después, y también que obviamente, aunque vuelvo a decir, algunas mujeres secretan precalostro, pero lo normal es que sea después del pico de oxitocina. Pero en cualquier caso, en el último tercio del embarazo, al menos en el ámbito humano, ya hay precalostro dentro de los conductos galactóforos y esto hace que sea un ambiente especialmente rico en nutrientes. Y son tres circunstancias que favorecen de una forma tremenda este término que en inglés es tan redondo y que a veces cuesta traducirlo al español, que es el homing, ese reclutamiento selectivo de bacterias hacia un lugar en la que previamente no había ningún tipo de microorganismo. De tal manera, quería recalcar que estos mecanismos de translocación no son mecanismos de translocación agresivos que rompen el epitelio y que significan una infección, sino que no, muy al contrario, son mecanismos elegantes que implican una translocación fisiológica sin ninguna alteración digamos, de las barreras de las mucosas de la madre. Como vale también más una imagen que 1000 palabras, ahora estas técnicas de imagen que hay tan potentes y que permiten ver cosas sorprendentes, por ejemplo, cuando se compara lo que sería el corte de un tejido de una mujer no embarazada y de una mujer de una edad parecida embarazada en su 8º mes de embarazo. Al principio lo que ves es tejido adiposo, tejido conectivo por todos los sitios y cómo en el 8º mes de embarazo se ha transformado radicalmente. Se ha transformado en lo que en el mundo anglosajón se conoce como glándula roja, por los grandes procesos de angiogénesis, la creación de vasos sanguíneos de una forma brutal. Obviamente hay que aportar nutrientes. Estas imágenes también que se ven, como los alveolos y tal, pues obviamente tienen una vascularización masiva. Y, por ejemplo, estas técnicas, cuando se pueden obtener, que no es, como es lógico, no es muy frecuente, de biopsias de tejido mamario, lo que vemos aquí en estas imágenes es los conductos galactóforos, cómo las células de epitelio tienen estas vacuolas, que son la leche que se está formando y que se está virtiendo anterior. Vemos aquí en la parte inferior, así como más central, una estructura endotelial, y cómo se pueden ver perfectamente los glóbulos rojos,
de tal, como están aquí apilados, y esto está en estrecho contacto. Y cómo se puede ver cómo células dendríticas y macrófagos también llegan en contacto extenso, pueden extravasar y obviamente, aunque con esta escala de imagen no se puede ver, hay bacterias digamos, rellenando la luz intestinal. De todo lo que he dicho, ya concluyo, creo que es la penúltima diapositiva, esto es un tema que es relativamente reciente y tiene mucho potencial clínico y obviamente merece mucha investigación, y de estar 2 o 3 grupos de investigación en el año 2000-2001 trabajando en esto, pues actualmente hay pues, más de 2 centenares de grupos que total o parcialmente se dedican a este tema prácticamente en cualquier país de nuestro entorno en el que podamos pensar. He hablado porque es nuestra experiencia más intensa de que esto sucede a nivel humano. Ya digo, con lo que más trabajamos a día de hoy sigue siendo las parejas madre-hijo y tal, aunque también trabajamos en otro tipo de situaciones, pero desde hace también, cuando empezamos con esto, pues también desde el ámbito veterinario veían el potencial de este tipo de cosas, porque esto implica, si en cualquier caso la composición de la microbiota mamaria puede ser relevante de por sí, pero si hay estos fenómenos de translocación, implica que podemos modular cómo se adquiere la microbiota, digamos, infantil, modulando la microbiota de la madre en estas etapas de la vida. Y eso no solo influye en la microbiota intestinal del niño, sino también influye a nivel mamario, de una forma potente. Entonces, me refiero, con esto quiero decir que esto tiene mucho potencial a nivel humano, pero tiene mucho potencial en el ámbito veterinario, obviamente para la audiencia que estoy hablando, pues es particularmente relevante. Y vuelvo a repetir que desde hace unos 15 años hemos tenido colaboraciones con los sectores más amplios dentro de lo que es el ámbito veterinario. Y fijaros, por ejemplo, esto está sacado de publicaciones relativamente recientes, donde aquí ya se empieza a ver a nivel de rumiantes, de vacuno y tal, pues cómo también empieza aquí el ganglio, la célula dendrítica, cómo este tipo de mecanismos se están poniendo tal. Y ha sido muy controvertido y todavía lo sigue siendo, pero realmente cada vez se ve que el potencial realmente puede ser mayor y que desde un punto de vista de aplicaciones prácticas pueden ser relevantes. Pensar, por ejemplo, ya digo, este tipo de cosas, como ya se ven incluso las distintas situaciones, de distintos microbiomas que pueden existir en distintas circunstancias, incluso en distintas zonas de una glándula mamaria de los rumiantes. Está claro, por ejemplo, hemos colaborado con el grupo de Ramón Arias, que posiblemente esté en la audiencia y que le mando recuerdos y tal, en el ganado ovino. Lo relevante que es para nuestro país la leche de ovino y todos los productos obviamente derivados, y muchas veces, pues, digamos, es una especie que a veces no recibe pues, la importancia, digamos, que realmente merece. Ya digo que hay otros grupos también en nuestro propio país que están mirando la microbiota también de estos lugares, en el caso de la oveja, de la turra y tal. O, por ejemplo, en el porcino. En el porcino también, de otra publicación reciente, ya también viendo esto, lo mismo, células dendríticas, bacterias intestinales, cómo modifica esto, cómo se modifica metabólicamente y cómo puede afectar no solo a la salud mamaria de tal, sino realmente a nivel del lechón. Y también aprovecho, digamos, hemos hecho trabajos con el Albeitar de Guaso en Huesca y con Pilar, Antonio, Julián, es que si estáis también, pues también os mando pues, un fuerte abrazo. Entonces, quiero decir que este tipo de situaciones pueden tener una aplicación directa en cualquier ámbito de la veterinaria que podamos pensar, en la sanidad animal, en la salud pública, en la producción animal, en la seguridad alimentaria, en la tecnología alimentaria. Son cosas que pueden tener, ya digo, incidencia en muchos ámbitos propiamente veterinarios, a pesar de que la mayor parte del trabajo que he presentado, pues obviamente es a nivel humano, que es lo demás hemos trabajado. Bueno, pues el caso es que, como conclusiones, este graffiti que lo vi una vez en una calle y me gustó un montón. Obviamente, cuando empiezas a trabajar en un tema, especialmente si es relativamente nuevo, salen oportunidades de investigación por cada lado y te salen casi a veces más dudas que certezas. Pero en cualquier caso, vuelvo a decir, como conclusión final, es que la adquisición de los microorganismos en las etapas principales de la vida, iniciales de la vida, es muy relevante, puede ser muy relevante incluso para la salud cuando tengamos ya bastantes más años, y que los microorganismos no se le puede poner puertas. Casi cualquier fuente de microorganismos que nos venga a la cabeza es factible, pero siempre vuelvo a recalcar que en condiciones normales la madre tiene una importancia vital, trascendental para la adquisición y el desarrollo de la microbiota a lo largo de nuestra vida.
Y con esto simplemente comentar, este es nuestro grupo de investigación, el profesor Ordóñez ya lo ha presentado, han pasado decenas y decenas de investigadores predoctorales, postdoctorales, técnicos y tal, y actualmente pues, son los componentes del grupo. Pues, gente pues, que realmente gran parte de los méritos de toda esta línea de investigación pues, es la gente que está trabajando en ella. Y con esto simplemente espero que les haya sido interesante, o incluso como pone aquí la imagen, incluso algunas cosas un poco sorprendentes, y muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Le agradezco mucho la presentación, la forma y de alguna manera pues la transmisión, la comunicación de todo este importante problema, concretamente de la adquisición de la microbiota intestinal, ¿no? De la transmisión de madre e hijo. Y a continuación pues vamos a dar la palabra a aquellas personas que tengan el deseo de intervenir y hacer preguntas al conferenciante. Bueno, yo quisiera intervenir, Arturo. Sí, habla. Vale, no he visto aquí ahora el chat. Bueno, pues no sé, soy Carmelo García de Toledo y felicitarle sí. por la conferencia, excelente conferencia que ha dado, basado en lo que es más importante, que es evidencias científicas. Yo quería colaborar desde el punto de vista práctico, pues prácticamente todo lo que ha dicho. Yo soy un experto en planes de salud en ganadería ecológica y uno de los objetivos que tenemos para el control de diarreas es mantener un equilibrio en lo que es el aparato intestinal. Es decir, mantener una buena microbiota en el sistema intestinal y mantener una adecuada inmunidad de la barrera intestinal, desde el punto de vista de control y prevención de diarreas. Entonces, bueno, me he sentido identificado porque eso funciona. Desde el punto de vista, funciona desde el punto de vista de control y prevención de procesos entéricos, ¿no? Incluso cuando se produce algún desequilibrio, que los hay, obviamente, en ganadería ecológica, es magnífico lo que es la aplicación de probióticos en sustitución de antibióticos para el control de esas diarreas, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, lo que les quiero decir y tal es que me ha gustado mucho saber que existen todas estas evidencias y que nosotros en ganadería ecológica, que estamos sometidos a un reglamento europeo en funcionamiento, desde el punto de vista de la salud, en este sentido, es magnífico utilizar este campo y el conocimiento de lo que es la microbiota y del campo de los probióticos, y muchas de las cosas yo las he visto y las tengo apuntadas desde el punto de vista práctico. Con lo cual me alegro muchísimo de haber estado en esta conferencia suya. Bueno, y le animo a que siga profundizando en estas cuestiones porque tiene una importante repercusión desde el punto de vista de lo que es la sanidad veterinaria, ¿no? Pues simplemente quería expresarle este sentir de la experiencia que tengo en sistemas de salud en ganadería ecológica y bueno, y nuevamente felicitarle porque me ha parecido excelente. Es decir, una conferencia basada en evidencia científica para mí es excelente y muy aplicativa también. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, yo. Sí, soy Blas Coscollar y le mando un saludo muy afectuoso al profesor Rodríguez Gómez y un saludo a todos los asistentes. Mi pregunta es la siguiente. Apreciado por...
Disculpad, que no se oye. No se oye nada, ¿no? Sí, es que no sabía si era yo el único que no escuchaba o... No, yo tampoco oigo nada. Allá. Es que está el Ahora se micrófono oye, cerrado. ahora se oye. Sí, Se oye bien. Estaba Sí. abierto, pero se había. Vale, pues ¿desde cuándo no se oye? Casi desde el principio. Desde el Vale, pues principio. repito un poco pues, mi agradecimiento al profesor Rodríguez Gómez, y la pregunta era que los descubrimientos de Pasteur sobre los microbios que dieron el pistoletazo de salida a por ellos de cara a los microbios, evidentemente. En plena resaca microbiofóbica y sumidos en la pandemia del COVID-19, voces firmes y autorizadas cargan las tintas en la necesidad del giro copernicano que supondría un pacto de no agresión, o mejor todavía, un pacto de convivencia con el enemigo, entre comillas, cuya sombra, sin tenerlo nosotros en cuenta, nos ha cobijado y tutelado hasta ahora. Si el milagro de la penicilina se lo debemos, el milagro de la penicilina se lo debemos a la serendipia y a su observador, Fleming, pero sobre todo se lo debemos a un moho milagroso llamado Penicillium notatum, que mantiene a raya a muchas de las bacterias que compiten con él por un nicho ecológico. La microbiota ha levantado su dedo señalador, reclamando su papel esencial en este equilibrio inestable que es la vida y en su epifenómeno más precioso, la salud. Los microbios, sin duda, resistirán, y nunca mejor dicho. Pero con este pertinaz ensañamiento antimicrobiano antes, durante y después del parto, ¿no corremos el riesgo de que, tal y como nos reconocemos, el futuro no cuente con nosotros? Vamos, muchas gracias, Blas, y aprovecho para mandarte un fuerte abrazo. Está claro, comentas un poco al principio lo de Pasteur. Pasteur, digamos, el origen del descubrimiento de microorganismos como causas de enfermedades infecciosas, pero Pasteur, paralelamente, también estudió los microorganismos como muy útiles para la producción de ciertas fermentaciones, y fue también esta base de tal. Entonces, está claro que lo que se ha observado, cuando uno piensa en la evolución del conocimiento, dice, bueno, como en aquellos momentos que hemos comentado y tal, había la tasa de enfermedades infecciosas realmente es tan elevada, entiendes pues, los esfuerzos para disminuirlo. Y realmente desde hace pocos años nos hemos dado cuenta de que están empezando a surgir este otro tipo de problemas. Vuelvo a repetir que la programación en las etapas iniciales de la vida es importante. Muchas veces, cuando se habla de microbiota, este tipo de cosas, parece que son términos que son muy de moda, que bueno, aprovechamos este tipo y tal, pero realmente es una cosa que ha venido aquí para quedarse. Muchas veces cuando a veces vas a hospitales y tal a dar charlas o tenemos sesiones o cosas de estas y tal, yo suelo preguntar si, por ejemplo, hay alguna circunstancia en la que el sistema inmunitario no sea importante. Y nuestro sistema inmunitario es importante para todo, para la salud, para la enfermedad, siempre lo tenemos. Si no tenemos un sistema inmunitario funcionando, no estamos vivos. Estaremos sanos o estaremos enfermos. Y lo mismo pasa con las hormonas, lo mismo pasa con los neurotransmisores y lo mismo pasa con los microorganismos. Los microorganismos tenemos que aprender, que yo creo que mucha gente pues obviamente ya lo intuye o lo sabe, que están aquí para quedarse, son consustanciales con nuestra vida, son corresponsables de nuestro estado de salud y en ocasiones nos causan enfermedades, pero tenemos que convivir con ellos. Entonces, yo creo que el quid de la cuestión es que posiblemente no tenemos que perder lo que hemos perdido, lo que hemos ganado por el camino, pero tenemos que aprender a que, bueno, tenemos que tener contacto con otros microorganismos y ese contacto lo hemos perdido. A día de hoy, también es un tema súper controvertido. Y ahí está Odón Sobrino, que también puede participar si quiere y lo podemos comentar. O sea, en el sentido de cómo se modula una microbiota. Pues sabemos que la microbiota se puede emular de varias maneras. Posiblemente la dieta sea la forma más potente, pero al mismo tiempo la más desconocida a día de hoy. Se puede modular con probióticos, pero los probióticos estamos en mantillas. Quiere decir que tratamos de solucionar problemas complejos con soluciones muy sencillas y con cosas que son suplementos nutricionales que no se consideran como medicamentos y que a veces se venden sin haber hecho ni siquiera un ensayo de eficacia. Entonces, esa visión de ese mundo tiene que cambiar. Yo creo que va a cambiar progresivamente, pero todavía nos va a costar unos pocos años de travesía en el desierto.
simplemente por pensar, hemos asociado tanto los microorganismos a problemas. Hemos asociado tanto los microorganismos a problemas. Cuando comentaba antes en este artículo de Nature Medicine, en el cual utilizaban toallitas de origen vaginal para restregar a los niños y poner microorganismos vaginales de la madre, al día siguiente, siendo mujeres que se seleccionaban porque eran negativas a todo, negativas a VIH, negativas a sífilis, negativas a gonorrea, negativas a estreptococo del grupo B, o sea, unas condiciones que en la vida real son hasta difíciles de encontrar, al día siguiente que se publicó, hubo un comunicado del Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos diciendo que eso era una práctica que podía poner en riesgo la vida de los niños. Y lo que se está poniendo es untando microorganismos vaginales que serían por donde tendría que pasar el niño en condiciones normales. De tal. O sea, ya digo que hemos separado tanto los microorganismos de nuestra vida que yo creo que eso es una asignatura pendiente, nos va a costar, pero no nos va a quedar más remedio que aprender a convivir con ellos de otra manera. Está claro, antes comentaba que, por ejemplo, en muchas patologías que son muy distintas entre sí, como son muchas enfermedades autoinmunes, sabéis que el tratamiento farmacológico a veces es muy parecido a ellas. Infliximab, todos los anticuerpos monoclonales se dan para combatir la inflamación, pero es curioso que prácticamente todas ellas se caracterizan, tienen una cosa en común, que hay ciertos grupos microbianos que faltan y que son sustanciales y que deberían ser los predominantes en los niños. Entonces, ¿cómo adquirimos este tipo de microorganismos? Pues ya digo, yo creo que estamos trabajando en ello, posiblemente dentro de 25 o 30 años tengamos otras soluciones y estamos un poco en la película esta 2001, una odisea espacial, pues estamos en la fase de los huesos, dando así palos de ciego y a veces empíricamente acertando. Y de esa medida yo creo que también disponemos de herramientas genómicas, transcriptómicas, proteómicas, que también la verdad es que nos están ayudando mucho a dirigir ese tipo de investigación. Pero todavía, en mi opinión, estamos en pañales. Muy bien. Hay una pregunta de don Alejandro Córdoba Izquierdo que dice: ¿la microbiota materna influye en el coeficiente intelectual del niño cuando sea adolescente? Eso hay estudios en un sentido y en el contrario. Estos tipos de cosas que según la población, los sesgos y tal. Se ha relacionado este tipo de cosas, pero vamos, básicamente, sobre todo en algunos grupos con características muy concretas. Por ejemplo, está claro que por ejemplo, la leche materna, ya no solo todo es cuestión de microorganismos, sino que, por ejemplo, tiene una complejidad de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que es difícil encontrar en ningún otro tipo de lugar. Pero, por ejemplo, una observación interesante que yo creo que todos intuíamos de alguna manera, pero que nos parecía un poco como ciencia ficción, es que, por ejemplo, los microorganismos a nivel intestinal son fundamentales para la biosíntesis de neurotransmisores. Claro. O sea, los neurotransmisores, algunos de los precursores proceden de metabolismo microbiano puro y duro. Y ahí hablamos de acetilcolina, de GABA, de dopamina o de serotonina. Entonces, según estén unos o estén otros, puede haber diferencias muy importantes. Y, por ejemplo, si hace 10 años me hablan de cómo puede modularse ciertos comportamientos en niños del espectro autista o en personas con esclerosis múltiple, me hubiera reído. Pero a día de hoy es que en algunos casos ves evidencias. Son problemas complejos que tienen causas diversas, base genética, hábitos, todo lo que quieras, pero en el que los microorganismos también juegan cierto papel. Y vuelvo a repetir porque es que juegan un papel importante en cualquier cosa de nuestra vida, igual que las citoquinas, que las quimioquinas o que los neurotransmisores. Pero ya digo que es curioso. Por ejemplo, para que se hagan una idea, hay una base de datos de metabolitos humanos, que se lleva desde Canadá, una base mundial de metabolitos humanos, y, por ejemplo, el 8% de los metabolitos del líquido cefalorraquídeo de personas sanas, sin ningún tipo de problema y tal, son de origen puramente bacteriano. Quiere decir que a lo mejor no tenemos una microbiota en el sistema nervioso central, pero algunos metabolitos de origen microbiano llegan al sistema nervioso central y pueden jugar papeles relevantes. Y es una cosa que estamos empezando a ver y tal. El gran problema es que a día de hoy la ciencia aparece en los medios con tanta rapidez que estudios con muy bajo número de individuos y tal, enseguida aparecen como grandes promesas, y yo creo que es un problema porque lo que tenemos que trabajar y tener sobre todo evidencias sólidas para dar pasos en buena dirección, no que aparezcan los medios de comunicación, pero realmente al final del día no tengamos una herramienta como para manejar ese tipo de situaciones. Muy bien. No sé si hay alguien quiere intervenir. Sí, señor Doctor presidente. Ordóñez, ¿quiere intervenir? Soy José Vicente Tarazona. Sí. Quiero intervenir, si puede ser. Sí. Perfecto. Adelante.
Soy José Vicente Tarazona. Lo primero, felicitarle por la excelente conferencia. Me ha encantado, la he seguido con muchísima atención. Lo segundo, la anécdota. Yo soy de Barbastro, mi madre es de Naval, así que quería agradecerle la publicidad que está haciendo las Salinas con su libro. Entonces vamos a tener que conectar fuera de esta charla. Exactamente. Y la tercera, la más científica. Una persona que ha preguntado antes, Blasco Escollar, que está por ahí, también es de Barbastro. Para que... Tengo mucho cariño a las Salinas, a todo aquel entorno. Perfecto. Y ahora la científica. Yo estoy trabajando en la EFSA, en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y uno de los temas fundamentales que nos preocupa precisamente de los grandes desconocidos en seguridad de sustancias químicas, aditivos, pesticidas, es precisamente los efectos sobre sobre los microorganismos y la microbiota de los seres humanos y cómo esos efectos pueden afectar también a la salud, inducidos además por la exposición a sustancias químicas. Hemos hecho varios simposios y workshops, estamos recogiendo información, pero la información todavía es escasa y en relación con la contestación que daba usted antes a la pregunta anterior, ¿para cuándo tendremos suficiente base científica para poder desarrollar ese conocimiento y empezar a aplicarlo en nuestras evaluaciones de riesgo? Hay preguntas que yo creo que son básicas y que todavía no tenemos respuesta. Y a veces, por ejemplo, cuando ves informes de la EFSA, también se intuyen, ¿no? De tal. Una cosa es definir qué es una microbiota normal. Yo creo que nadie sabe a día de hoy qué es una microbiota normal. En el sentido de que una microbiota normal, por ejemplo, en el intestino o en otro lugar, no viene definida por cómo se llaman los microorganismos que tenemos, sino por las funciones que tienen que desempeñar de tal. Y entonces da igual que se llame de una manera u otra. Yo creo que lo importante es las funciones y no cómo se llaman y tal, porque ves, por ejemplo, 50 análisis metataxonómicos de 50 personas que están totalmente sanas y no hay ninguna que sea idéntica. Sí que encuentras microorganismos que son más frecuentes y tal. Entonces yo creo que tenemos que un poco, es como, me refiero, como en dos ciudades, lo importante son los oficios que hay y no cómo se llaman las personas que tal. Si falta algo, dependerás de otro, pero y tal. Entonces, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, a nivel intestinal, sobre todo a nivel intestinal, también en otras zonas, pero básicamente hablando del intestino, que es con las carencias que hay, pero lo que más se conoce a día de hoy, es que un sinónimo de salud es una gran diversidad. O sea, cuando hay mucha diversidad, hay muchas funciones y tal. Muchas veces hablamos de la microbiota como muy relevante desde el punto de vista inmunológico. Y yo creo que lo que es realmente relevante es desde el punto de vista metabólico. Hay rutas metabólicas que están en manos de los microorganismos y que por el camino, en estos últimos años, hemos perdido algunos ejemplares clave. Entonces, delimitar estas funciones yo creo que es fundamental. ¿Ves? Cuando comentaba antes, en personas que tienen patologías muy diversas, hay veces que tienen una cosa en común y es que tienen una diversidad mínima. Lo que tienen es estos anaerobios estrictos, Roseburia, Eubacterium, todos estos que juegan papeles relevantes, prácticamente no están. En cambio, todos aquellos microorganismos que son oportunistas, que son los clásicos de toda la vida, estafilos, estreptos, corines, entre tal, ¡pum!, han cogido su sitio y de ahí es difícil eliminarlos porque ya digo, no son mayoritarios, pero cuando se vuelven mayoritarios por cualquier circunstancia que haya favorecido su crecimiento, están allí para persistir. Aguantan todo, resisten antibióticos, a cualquier antimicrobiano, actividad de agua alta, baja, cualquier nutriente de tal. Entonces, ya digo, yo creo que sería importante en el futuro tratar de estudiar la microbiota más por cómo se llama, por las funciones que tiene que tener y qué funciones pueden... Y yo creo que esa forma de abordarlo posiblemente en el futuro sea más exitosa que simplemente cómo se llaman los microorganismos y tal. Quiero señalar así brevemente que es curioso que a nivel humano eso sucede, esa diversidad se encuentra de forma fisiológica prácticamente en cualquier mucosa, cualquier epitelio, vías respiratorias altas, en cualquier tipo de tal, genitourinario masculino, con una sola excepción, que es a nivel vaginal. A nivel vaginal, la microbiota se caracteriza por absolutamente lo contrario, por ausencia de diversidad, por tener una concentración de lactobacilos de una forma tremenda, que es porque tienen papeles reproductivos importantes. Pero ya digo que delimitar esas funciones yo creo que se va a ser vital para poder incluso, cuando hay que revisar documentos, hay que revisar información, tener mejores criterios para analizarlos. Yo comprendo que cuando llega, por ejemplo, cuando llega una publicación sobre el microbioma, es que hay veces que hay figuras y tablas que yo trabajando en eso, no sé si leerlas del revés, del derecho, o sea, son súper complejos y tenemos que llegar a interpretaciones que nos ayuden y que sean más sencillas y que podamos entender relativamente bien. Perdona por la extensión No, muchísimas gracias. ¿Alguna persona más quiere intervenir? Doctor Ordóñez.
Muy bien, pues yo puedo darle las gracias por haber aceptado la invitación. Realmente yo sabía ya de su formación y lo cual me alegro mucho que lo haya narrado de una forma tan buena. Yo sí quisiera preguntarle, ese proyecto que le han concedido ahora, en el que está implicada una universidad de Estados Unidos, otro de Australia y la Complutense, el representante de la Complutense, sobre el coronavirus, ¿tiene relación con los probióticos, con los efectos que puedan producirse? ¿Con la De hecho, interferencia? lo que tiene relación es curioso, y aprovecho ya para comentarlo, es curioso porque participamos en una propuesta, en una propuesta dirigida por La Paz en las ayudas del Instituto Carlos III que ha habido para el tema de coronavirus y todo ese tipo de cosas, y es curioso porque es una ayuda para qué sucede en mujeres embarazadas positivas y en los niños de mujeres positivas y tal. Y obviamente puede ser un tema relevante, pero me refiero que es curioso que estamos trabajando de una forma mucho más intensa en ancianos y para ancianos, en cambio, casi prácticamente no ha hado ni una ayuda de tal, siendo un sector en el que realmente ahí sí que hay cosas tremendas como todos conocemos. Pero bueno, en cualquier caso, en este caso concreto, simplemente a nivel informativo, lo que se trata, nosotros hemos estudiado el microbioma, la parcela inmunológica, todo este tipo, y se ven cosas bien curiosas de tal, pero lo que se va a hacer en Australia concretamente es, se hace un seguimiento semanal, digamos, de muestras a lo largo de mucho tiempo, y lo que están viendo es toda la cinética y la dinámica de los anticuerpos específicos frente al SARS-CoV-2 en las mujeres a lo largo de la lactancia, de tal hasta cuánto tiempo, cuándo se generan y cuánto tiempo, y si son protectivos o si no son protectores. Pero ya digo que ese el papel ese que tal. Es curioso, ya simplemente a nivel informativo, en la leche de mujeres que son positivas, lo que te encuentras es un perfil inmunológico parecido, por ejemplo, al de mujeres que están sanas, pero que viven a lo mejor en Ghana, que hemos estudiado en el pasado, o en el Chad o en República Centroafricana, que tiene una presión de patógenos muy elevada, y lo que tienes es, por ejemplo, algunas citoquinas de estas y tal, que están en concentraciones más elevadas para hacer frente a una infección inmediata. Pero en cambio, los factores de crecimiento que son importantes para el desarrollo del niño están en concentraciones totalmente normales, y la microbiota no varía en absoluto, es idéntica, prácticamente muy parecida a la estructura a la que encuentras en mujeres negativas, ¿no? Ya digo que un poco a nivel informativo. Nada más, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, Emilio, profesor Ordóñez. Muchas gracias a todos por la atención y la paciencia. Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, vamos a clausurar esta conferencia. Realmente ha sido una conferencia magnífica en cuanto a su presentación y contenido. Sobre todo ha hecho un bosquejo histórico del Homo sapiens, ¿no? De cómo aparecían las enfermedades infecciosas y las transferencias que ha habido durante muchos años, desde siempre, de la transferencia de la madre del hijo, ¿no? A mí me interesa mucho el tema de los probióticos, pero como ha dicho el doctor Rodríguez, pues quedan lagunas todavía, sobre todo lagunas científicas, pero lo que sí es cierto que hay unos criterios para considerar un microorganismo que sea probiótico, que es que tenga supervivencia en el tracto gastrointestinal a un pH determinado, que se adhiera al intestino, a las células epiteliales, ¿no? Que sea estable en el intestino, que no sea patogénico y que tenga una multiplicación. Yo creo que por todos es conocido de que el intestino es un superórgano y en consecuencia por la microbiota que está incluida pues también lo es, ¿no? Lo que es cierto es que en el tracto gastrointestinal pues existen una serie de procesos fisiopatológicos importantes, ¿no? Hoy día pues hay que modular el sistema inmune intestinal, hay que promover pues la creación de una homeostasis de las células epiteliales, que hay una serie de efectos neuromoduladores, etcétera, y en consecuencia yo creo que hay un futuro increíble, ¿no? Ese futuro que él nos ha presentado. Y nada más, por mi parte, pues creo que ha sido una conferencia pues, que ha dado realce a esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y bueno, yo lo que quiero es felicitar al conferenciante y esperemos que esta no sea la última vez que le invitamos a dar una conferencia, porque dentro de poco pues tendrá nuevos datos científicos que podrán darnos pues mayores sugerencias, sobre todo en eso que decía él, que está recomendando, ¿no? Que la madre tiene que dar de pecho al niño, porque creo que es el mejor sistema, y que no puede ser reemplazado por estas leches artificiales, ¿no? Aunque haya estas contaminaciones que decía él, de fuentes microbianas de la leche de la mujer, ¿no? Estas contaminaciones orofaríngeas, las mucosas de la madre, etcétera. Y nada más.
le deseo muchos éxitos profesionales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación y obviamente también extensiva pues, al resto de académicos y a los asistentes. Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a levantar la sesión. Hasta luego.